hipofaringe y la faringe en sí, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a comenzar con lo que son las patologías o los tumores benignos de la faringe. El siguiente, entre ellos vamos a mencionar, pero primero relacionado a lo que es la rinofaringe. Tenemos varias afecciones o patologías en esta. Vamos a hablar sobre lo que es el angiofibroma nasofaringe juvenil. Esta tumoración benigna tiene varias denominaciones. También se le conoce como un angiofibroma juvenil, solamente en ese término. También se le puede denominar un martoma fibromatoso o también se le conoce como un angiofibromatosa de cavidad nasal. Ha habido varias investigaciones sobre esta patología y en algunos afirman que surge, ¿no?, del agujero esfenopalatino y de la cavidad nasal. Esta de la cavidad nasal de la región posterior, como podemos ver en las imágenes. Otras fuentes afirman que se origina desde la parte de las coanas y específicamente de la nasofaringe. Pero en general todas las investigaciones en lo que concuerdan es que este angiofibroma nasofaringio juvenil es primero, una lesión benigna, segundo, que está muy vascularizada y comprende aproximadamente el 0,5 al 0,5% de todo lo que son las masas en relación a cabeza y cuello, y histológicamente, como les digo, es una tumoración benigna que aparte también muestran otras características que son muy agresivas y muy invasivas, que pueden afectar distintas estructuras, como pueden ser los cornetes nasales, como puedes ver en la imagen, el tabique nasal, o también puede ser la lámina perigoidea, ¿no?, medial. Esta, como les dije, es una lesión muy vascularizada y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque al momento también de hacer la cirugía se realiza otros métodos, ¿no?, que les voy a explicar posteriormente. En la epidemiología se observa casi exclusivamente más en lo que son los varones adolescentes y representan, ¿no?, el 0,05 al 0,5% de los tumores de cabeza y cuello, y tiene una incidencia informada que varía, ¿no?, de 1 a 150,000 o puede ser de 1 a 1.500.000. También se ha informado de que las personas tanto de la India como Medio Oriente representan a tener una mayor incidencia en comparación con las personas de descendencia europea. El rango de edad de poder desarrollar este tipo de tumoración benigna, edad pico es de 9 a 25 años, y aunque también ha habido informes de casos que se han diagnosticado en personas mayores, pero esto todavía se considera una ocurrencia rara, y también hay informes que se ha presentado, ¿no?, en algunas mujeres, en raros casos en mujeres, pero también está como que en evaluación y ver, ¿no?, también la prueba genética, porque también se ha dado que hay casos que se realizan, ¿no?, como genética en estos pacientes que desarrollan lo que es la angiofibroma nasofaringea juvenil. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que es la etiología, hay varias hipótesis que plantean el desarrollo de esta. Tenemos lo que es la fuente vascular, hormonal, genética, infecciosa. En la vascular, plantean que es por una malformación arteriovenosa o un remanente del primer arco branquial. A este remanente del primer arco branquial también podría ayudar a explicarnos sobre lo que es una ubicación típica de esta angiofibroma nasofaringea. En caso de una influencia hormonal, esta afecta principalmente lo que es la proliferación de los tejidos eréctiles vasculares y luego de lo que es una microhemorragia repentina o de reaparición en nuestro paciente. Hay estudios previos también sobre esta que han reportado lo que es la presencia de receptores tanto de andrógenos o estrógenos y progesterona como un factor que puede desarrollar esta patología. En caso en relación a la genética, se ha demostrado también informes de delecciones principalmente de lo que es el cromosoma número 17, y en caso víricas también ha habido casos con lo que es la infección con el virus del papiloma humano,
Y como sabemos, en forma general, el virus del papiloma humano está asociado, ¿no?, con el carcinoma de células escamosas, también, ¿no?, de lo que es cabeza y cuello. Con lo que es la fisiopatología, cómo se desarrolla este angiofibroma nasofaringeo. Primero se muestra lo que son sus características que en relación a la angiogénesis y la proliferación vascular. Esto va a estar situado dentro de lo que es la cavidad nasal, posterior a lo que es el agujero tanto esfenopalatino y nasofaringe, por donde se desarrolla todo esto. Y hay sugerencias o hay informes donde que manifiestan que hay influencias hormonales de lo que son las anomalías tanto cromosómicas y de lo que es la sobreexpresión de estos receptores del factor de crecimiento vascular. Y aquí es donde van a desempeñar un papel muy importante. Pero hay otras partes de estos informes también donde dan a conocer que aún está abierto a debate el mecanismo exacto y aún todavía se desconoce, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a su histopatología, siguiente, por favor. Con respecto a su histopatología, este angiofibroma nasofaringeo es una tumoración lobulada, vamos a ver en las diferentes imágenes, de que sea por decoloración tanto rojo-azulada y de superficie lisa y friable. Esta, vamos a ver en la imagen superior izquierda, que va a estar recubierta, ¿no?, por una mucosa intacta, no ulcerada, excepto esto se puede dar en los casos en que se haya realizado ya una biopsia previa u otro tipo de manipulación. También se pueden visualizar masas polipoides bien circunscritas y no encapsuladas, que van a estar formadas tanto por el tejido estromal vascularizado y fibroso. Como vemos microscópicamente, estas van a estar formadas por tres componentes importantes. Esto va a ser tanto el retículo fibroso, la parte celular y la parte vascular. El retículo, vamos a ver que está constituido por lo que son las fibras de colágeno, en cuyo lecho se puede ver, ¿no?, encontrar lo que son las zonas de calcificación y restos óseos. Y esto con frecuencia se puede además observar focos de hemorragia, ¿no?, tanto intersticial o como a la vez necrosis. Vamos a ver el componente vascular, que esto ocupa los espacios entre la red colágena, y aquí es importante porque se destaca abundantes fibroblastos de morfología variada y células gigantes polinucleadas. Tenemos el tercer componente importante, que es la parte vascular, y aquí se encuentra localizada fundamentalmente en lo que es la base del tumor. Y se puede aquí encontrar también arterias de estructura, tanto puede ser normal o algunas irregularidades, ¿no?, de las mismas arterias o venas que pueden irrigar, perdón, y con función que tengan, ¿no?, una función nutriva. Eh, Siguiente, por favor. Con respecto al crecimiento tumoral, eh, estos son tumores de crecimiento lento, pero es localmente invasivo, y aunque son histológicamente benignos, pueden comprometer, ¿no?, lo que es la vida tanto de nuestro paciente y debido a su extensión intracraneal que puede desarrollar. Esto ocurre de 10 a 36% de todos los casos, siendo de preferencia en lo que es la pituitaria y fosa craneal anterior o la fosa craneal media, y las zonas más frecuentes que pueden estar afectando alrededor de estas estructuras. Y la zona de origen más frecuente se encuentra en el margen superior de lo que es el agujero esfenopalatino. Y inicialmente estos tumores crecen bajo lo que es la mucosa del cactus y desde ahí pueden progresar y tomar diversas direcciones. Estas pueden ser tanto superior, anterior o lateral. Y me refiero a esto en caso de que sea una progresión superior que va a invadir, ¿no?, progresivamente tanto el seno etmoidal, sea posterior, o en lo que es el seno esfenoidal, ¿no?, pudiendo desde aquí penetrar en lo que es tanto el endocráneo o invadir otras estructuras, sea la celda hipofisiaria. Anterior me refiero cuando va a alcanzar a las fosas nasales, y esto va a producir lo que es la dificultad respiratoria nasal progresiva en el paciente y lo que va a ser las deformaciones tanto del tabique nasal. Y si va a haber una progresión de crecimiento lateral,
esto va a llegar, ¿no?, al espacio pterigomaxilar, y en este momento o en esta estructura, el tumor se hace más extrafaringio y puede invadir otras regiones como el seno maxilar, puede ser la órbita o la fosa intratemporal, ¿no? Con respecto a la clínica, los pacientes, ¿cómo van a ingresar? Hay dos síntomas importantes o más frecuentes. Primero, que es la epistaxis recurrente, y segundo, que el paciente puede presentar obstrucción nasal unilateral progresiva, y esto ocurre, el segundo síntoma ocurre más en un 80% de todos los pacientes que ingresan a consulta. Otras quejas adicionales a estas dos y que son importantes, puede ser que el paciente presente dolor de cabeza, rinorrea, y cuando la masa sea aún más grande y sea aún más invasiva, puede ocurrir, ¿no?, la proptosis, alteraciones visuales, parálisis de los nervios craneales o disfunción de la trompa de Eustaquio o deformidad facial. Y en el examen físico generalmente se ve, ¿no?, la masa dentro de la cavidad nasal al momento de hacer el hipo. Siguiente, por favor. Con respecto a la evaluación, a esto me refiero qué tipo de exámenes nosotros podemos realizar después de hacer el examen físico y la clínica al paciente. Entonces, en el diagnóstico por imágenes, como les menciono, es la clínica primero, luego se hace el examen de imágenes. En la clínica también se puede realizar lo que es una endoscopía nasal, y ahí vamos a poder visualizar, como vemos en la imagen, una masa firme, viable. Vamos a ver una estructura de color rojiza o va a estar de color purulenta, ¿no? Entonces, aparte en la evaluación por imágenes, tenemos varias formas de realizarla. La más importante es la tomografía computarizada. También se realiza lo que es la resonancia magnética, y anteriormente utilizaba lo que eran los rayos X, pero actualmente se prefiere más lo que es la tomografía. Con respecto a esta radiografía, lo que vamos a visualizar va a ser, por lo general, una masa con consistencia de partes blandas, que va a estar localizada primordialmente con la nasofaringe. Por eso sabemos que esta patología es de esta zona. Y ahí también puede mostrar o demostrar esta prueba, lo que, mejor dicho, este tipo de imagen, un arqueamiento, un desplazamiento anterior de la pared posterior del seno maxilar, y esto debido al mismo efecto en masa, ¿no?, del tumor. En caso de una TC en contraste, que este es el estudio de elección y es muy útil para lo que es valorar la extensión del tumor, ya sea en un plano axial, también en un plano coronal, y con ello planificar, ¿no?, cómo realizar la cirugía y una vía correcta de abordaje en el paciente. También esta TC es importante porque define con precisión la afección de las estructuras óseas y algunos tumores, como también las hemangiomas, o diferenciar, ¿no?, entre estas las hemangiomas o eh, los plasmocitomas, y entre otros, ¿no? En caso de una resonancia magnética, es un complemento útil para lo que es la TC, porque aquí vamos a poder visualizar con mayor resolución, en contraste superior, todo sobre lo que es también parte de la vasculatura, aunque mejor sería la angiografía, que es esencial también en el diagnóstico y tratamiento de esta tumoración, aparte también de que aporta la posibilidad de realizar una embolización previa, ¿no?, en la cirugía, y facilita también el acto quirúrgico al disminuir el sangrado, ¿no?, de forma importante en el paciente. Y tenemos lo que es la biopsia, pero la biopsia confirma la naturaleza benigna o vascular de la lesión, y aparte que es un diagnóstico de presunción, ¿no?, y se realiza con la sospecha clínica y las pruebas de imagen. Y a esto, en caso de que el paciente presente o pueda desarrollar también, ¿no?, la biopsia, por lo general, como la tumoración o este tipo de tumoración benigna es de tamaño, por lo general, grande, se desarrolla de tamaño muy, muy prominente. Entonces, en caso de que se realice una biopsia, da la posibilidad de poder desarrollar hemorragia en el paciente. Entonces, por eso es que se evita, por lo general, realizar la biopsia
en consulta de sospecha, ¿no? Por lo que es por este tipo de tumoración, ¿no? Lo que es la angiofibroma de nasofaringe juvenil. Y vemos ahí en las imágenes inferiores entre las TCs y una resonancia magnética y claramente cómo se ve este angiofibroma. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la estadificación y se ha propuesto varios sistemas de clasificación basados en lo que es la extensión del tumor al momento de poder realizar nosotros el diagnóstico. Aquí hablamos de dos sistemas, que es el sistema de clasificación de Chandler y el siguiente es el sistema de clasificación de Sessions. Vamos a ver que la clasificación de Chandler está clasificado en 4 estadios. El 1, que es el tumor confinado a nasofaringe, el estadio 2, que es la extensión tumoral o cavidad en nasal o seno esfenoidal, la 3, lo que es la invasión al aptrum, el seno etmoidal, la fosa pterigomaxilar o la órbita y el cuello, y el último es lo estadio 4, la invasión intracraneal. Con respecto a la clasificación de Session, tenemos esta en 6 estadios, pero en el estadio tenemos el estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y el estadio 3. En el estadio 1A, que está el tumor confinado de fosas nasales, el 1B, la extensión tumoral a uno o varios senos paranasales, tenemos el 2A, que es la mínima extensión de la fosa perimomaxilar, el estadio 2B, que es la ocupación completa de la fosa pterigomaxilar, la 2C, que es el tumor que se extiende a la mejilla o a la fosa temporal, y el tercer estadio, que es la extensión intracraneal, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, la estrategia terapéutica inicial siempre ha sido controversial según varias fuentes bibliográficas, pero actualmente la mayoría de los autores considera lo más importante que es la resección quirúrgica del tumor, previa embolización en algunos casos, y el objetivo primordial siempre de un tratamiento quirúrgico va a consistir en caso de este tipo de tumor benigno, es primero la erradicación completa del tumor y segundo, que no presente, ¿no?, ningún tipo de morbilidad posible en el paciente. Entonces, existen diversas vías de abordaje y estas que están determinadas, ¿no? Primero por la localización del tumor, segundo la extensión y depende a la experiencia del cirujano al momento de poder realizar la cirugía. Hay tipos de abordaje, los más empleados son la de 2 globing, que es de medio facial. Esta es una cirugía endoscópica nasal hacia lo que es la vía transpalatina y lo que es la para lateronasal. Y en caso de que el tumor sea más invasivo intracranealmente, puede ser necesario la combinación de distintas vías de abordaje. Respecto a lo que es cómo reducir el sangrado al momento de realizar la cirugía, primero, previo a la cirugía, es aceptable, ¿no?, realizar entre las 24 y 48 horas previas, con el objetivo, ¿no?, de disminuir el sangrado, realizar lo que es la embolización en el paciente. O sea, tiene que ser preoperatorio. Y también tenemos, como les dije, el abordaje de Colles-Wen Deluxe, y esto es importante para lo que es la ligadura de la arteria esfenopalatina, ¿no? Importante realizar ahí esta ligadura para reducir el sangrado. Aquí también es conocer cómo se realiza, ¿no?, la inyección intratumoral de las sustancias esclerosantes. Aquí es independiente de cuál sea el vaso nutricio principal al tumor benigno, ahí se puede realizar, ¿no?, lo que es este tipo de inyección intratumoral de sustancias esclerosantes, y así se recogen, ¿no?, los materiales como el cianocrilato, el polvo de tuncígenos y otras técnicas que pueden ayudar a esta, ¿no? Y tenemos también lo que es la radioterapia. Esta queda relajada para aquellos casos que la cirugía está contraindicada y se consideran como no inoperables, ¿no?, para los pacientes. También en caso de provocar una malignización en el campo
radiado, eso es una parte de una contraindicación de la radioterapia, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente es tumor benigno, es el quiste de Torwart. Esta es una masa benigna que se localiza en la línea media y su origen embriológico es a través de la comunicación patológica entre tanto la nasofaringe y el remanente de la notocorda embriológica. Epidemiológicamente, el pico es de entre 15 a 30 años de edad, ya que por lo general es diagnosticado como una mm, incidentaloma, ¿no? Que donde el examen que evalúa otro tipo de patologías pueden llegar a diagnosticar este tipo de quistes. La distribución entre hombres y mujeres es de 1 a 1, no hay diferencia en ambos sexos y es más frecuente como un hallazgo incidental. La presentación clínica en la mayoría de los casos es asintomático y en caso de que el quiste tenga un gran tamaño, puede llegar a generar halitosis en el paciente, otitis media, en caso de presentar obstrucción de la tuba de Eustaquio, ¿no? ¿Y cuál es su clasificación? Tenemos dos tipos, o se desarrolla dos tipos, que es el tipo quístico o el tipo de costra. El tipo quístico es cuando en su origen embriológico llega a cerrar por completo y se llena de líquido. En caso del tipo costroso es cuando de alguna forma el agujero no se completa o no se cierra o queda abierto y se generan, ¿no?, costras y estas se adhieren a la pared de la rinofaringe. Siguiente, por favor. ¿Cómo se da su diagnóstico? Tenemos el diagnóstico por imágenes que vamos a observar. Vamos a visualizar una masa en lo que es la línea media, ubicado en lo que es la submucosa lisa y puede tener, ¿no?, un color vítreo, medio verdoso, amarillento. Sin embargo, también puede tener un color rojizo en caso haya sangrado y porque su consistencia también va a ser muy rica en lo que es la hemosiderina. Puede observarse también un orificio central en caso de los quistes costrosos y el tamaño usual es siempre menor a 1 centímetro, pero puede haber tamaños o más grandes que es mayores a 6 centímetros. En una imagen de TC, en la tomografía vamos a visualizar, ¿no?, un quiste hipodenso de bordes definidos y con forma de corazón. Y usualmente está ubicado, ¿no?, en medio de los dos músculos rectos del cuello. En caso de la resonancia magnética, esta es la prueba de imagen de elección para poder observar y visualizar de forma eh, muy hiperintensa en caso de una T2 y no se realiza en este tipo de imágenes el uso de gadolinio para visualizar, ¿no?, este tipo de patologías. Siguiente, por favor. En ¿Cómo es su tratamiento? Para el tratamiento, la mayoría, como sabemos, la mayoría de estas patologías es asintomática, por lo que no requiere un tratamiento en específico, pero sin embargo las indicaciones va a ser siempre la operación, que es la extracción, ¿no?, de este quiste, y más importante si es de mayor tamaño. A esto me refiero, que es mayor a 6 centímetros. Y en caso de que el paciente no presente molestias, y aparte de que tenga alguna alteración, ya sea en la tuba de Eustaquio, y como sabemos que esta genera otitis media recurrente en el paciente, también, ¿no?, se realiza lo que es la resección quirúrgica del quiste, o también se puede realizar lo que es la marsupialización. ¿Qué es la resección quirúrgica? En caso de los quistes pequeños, o esto se aplica en los quistes pequeños, se prefiere, ¿no?, el acceso transnasal quirúrgico, y para los quistes grandes también es retropalatal, ¿no? Y en caso de que se realice la aspiración durante la resección, esto se asocia a mayor riesgo de una recurrencia y siendo algo que no se recomienda en el paciente. En caso de la marsupialización del quiste, el procedimiento completo se conoce, ¿no?, como marsupialización endoscópica transnasal, y este es el procedimiento que se prefiere porque presenta un mejor riesgo de daño en la tuba de Eustaquio y es un menor riesgo de recurrencia a la vez. Siguiente, por favor. En caso de un hemangioma, esto depende de los vasos sanguíneos y forman aumentos del volumen de este tejido también vascular.
Esto es una anomalía congénita vascular, como les menciono, y se caracteriza por una hiperplasia de lo que son las células endoteliales. Estas son masas de color característico que es azulado en lo que es la región de las fosas amigdalinas o en el paladar blando, y epidemiológicamente entre el 90 al 95% son involutivos, es decir, que van a cesar con el crecimiento, y existen factores que pueden aumentar el tamaño de estas masas, como por ejemplo puede ser el llanto o que produciría también una obstrucción mecánica, ¿no? Eh, como les digo, epidemiológicamente es poco frecuente en lo que es la rinofaringe y sus manifestaciones clínicas mayormente son asintomáticas y pueden presentarse con síntomas de obstrucción nasal, como dificultad para respirar en la nariz. ¿Y cómo se da su diagnóstico? Se da mediante lo que es la rinoscopía o por imágenes, ya sea una TC o una resonancia magnética. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con láser de CO2 y otros incluyen otro tipo de terapia, sea conservadora, corticoterapia sistémica o la embolización o la radiación. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es el lipoma nasofaringio y esto puede ser congénito o no congénito. Este lipoma nasofaringio es una tumoración rara de origen mesenquimatoso y pueden ser únicos o múltiples. Pueden originarse en el tejido adiposo que se encuentra en lo que es la submucosa. Además que estos lipomas se caracterizan porque son encapsulados y tienen un crecimiento muy lento y poseen lo que es una consistencia blanda y una coloración blanco-amarillenta. En el examen físico, el paciente al realizar este examen o se va a palpar en lo que es la región cervical en una consistencia dura o quística. ¿Y cuáles son sus manifestaciones clínicas? No tiene, por lo general, esto tiende a ser muy indoloro en el paciente y se diagnostica más imagenológicamente, sea por una TC, porque vamos a observar, ¿no?, la presencia de una masa con bordes bien definidos y malformaciones homogéneas. Y lo recomendable siempre va a ser la remoción quirúrgica en el paciente. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es el adenoma pleomorfo de nasofaringe. Esto ya es una formación muy rara. Sin embargo, este tumor benigno también se puede presentar desde el nacimiento hasta la etapa adulta y surge en lo que son las glándulas salivales menores de lo que es la mucosa nasofaringea. Los pacientes van a entrar por causas de obstrucción nasal unilateral principalmente, y esto va a llevar a que el paciente pueda presentar posteriormente lo que es una insuficiencia respiratoria. Es importante diferenciar entre otras patologías, eh, como puede ser una atresia de coanas, una fístula traqueoesofágica, una laringomalacia, ¿no?, que también presentan estas mismas manifestaciones clínicas. En caso del diagnóstico, al igual que las demás patologías o tumoraciones benignas, es imagenológico y por TC, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. En este caso, va a ser por vía transpalatina y generalmente va o tiende a recidivar si no se reseca de todo o sea, no se saca en su totalidad este tipo de tumor, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de un craneofaringioma, vamos a ver que son tumores epiteliales muy raros que tienen la forma quística, tienden a ser también muy sólidos, de consistencia dura al momento de realizar el IPA al paciente, y habitualmente estos se localizan, ¿no?, en la región celar o supracelar. Estos derivan de los restos embrionarios del conducto craneofaringio, que va a estar formado por la invaginación ectodérmica que constituye no tanto la bolsa de Racket y que origina, ¿no?, la hipófisis primaria. En esta imagen se ve un esquema embrionario en corte sagital donde se ve la formación de la bolsa de Racket, que es un principio que está formada, ¿no?, por parte del techo de la nasofaringe, hasta que se da la invaginación para la formación de la adenohipófisis y el origen de lo que es los craneofaringiomas, ¿no?, que van a derivar de los restos embrionarios del conducto que va a constituir, ¿no?, toda esta bolsa de Racket. Eh, Luego vamos a ver en la parte inferior de la imagen también que hay
que no se va a clasificar, hay dos clasificaciones, que son los adantinomatosos o el papilar adantimatoso, que son predominio, ¿no? Tanto en la infancia, mientras que la papilar como de predominio en la edad adulta y teniendo un pico, ¿no? En relación tanto desde los 50 hasta los 59 años. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es el adenoma pleomorfo de la nasofaringe. Esta es una rara formación que se da en el paciente y se puede presentar desde el nacimiento hasta también la edad adulta. Surge de lo que son las glándulas salivales menores de la mucosa nasofaringea. El paciente, por lo general, al momento de ingresar, presenta una obstrucción nasal, es unilateral principalmente, también lo que es esta insuficiencia respiratoria. Diagnóstico, esto es por una TC y el tratamiento va a ser quirúrgico, resección completa principalmente de toda esta tumoración. Siguiente, por favor. Siguiente. Epidemiológicamente, de lo que es el craniofaringioma, se da en un 3% de todas las neoplasias intracraneales. Entre el 35 al 55% va a ser recurrente en niños, en menor cantidad son de todos los tumores cerebrales pediátricos, a esto me refiero entre un 5 y un 10%, y un 90% tienden a ser supracelares. Tienen características, según su origen, sea tumoral, el tamaño, la consistencia del tumor. En caso del origen tumoral o ver su origen, se puede dar a lo largo del tallo hipoficiario y en caso de que sea según el tamaño tumoral, por lo general es de 3 a 6 centímetros y como les mencioné, es importante que para la resección quirúrgica sea de mayor tamaño, a eso me refiero, más de 6 centímetros, y en caso de su consistencia es multilocular, sea sólido, quístico, y a esto en un 80%. Eh, Papilar, en caso de una consistencia tumoral, que es de quiste unilocular o sólido puro, y esto es un 50%, y en papilar es de 2 a 3 centímetros en caso del tamaño tumoral, así como el origen, ¿no? Que en el origen puede ser en el infundíbulo o el piso del tercer ventrículo, en caso de un origen tumoral papilar. Siguiente, por favor. La presentación clínica, el paciente, como vemos en la imagen, va a presentar talla baja, puede presentar diabetes insípida, aumento excesivo de peso, un retraso de la maduración sexual y el 60% es déficit, ¿no? De lo que son las gonadotropinas. También va a haber trastornos tiroideos, adrenales en un tercio de los casos y de un déficit, ¿no? Del AGH, un trastorno endocrino que va a ser más común en un 75% de los pacientes que van a presentar este tipo de tumoración benigna. Siguiente, por favor. El diagnóstico imagenológico, vamos a ver aquí tres imágenes de T1 sagital, T2 también sagital o T1 coronal. El primero que compromete, ¿no? Vamos a ver un componente quístico hipointenso. La imagen, en el corte sagital vamos a ver una hiperintensidad y en el corte coronal una captación de lo que es la cápsula tumoral. Estos tumores que son menores de 3 centímetros tienen una tasa de resección mayor, menor recidivas, menores secuelas, aparte de que si este tumor tiende a tener un mayor tamaño, puede representar secuelas hasta de un 70% en el paciente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Vamos a ver que pueden tener o confundirse con otras tumoraciones, sea un macroadenoma hipoficiario, una meningioma, un ganglioma óptico, un teratoma, un linfoma, una metástasis. Vemos también dos imágenes donde se visualiza el tumor prequiasmático, que va a estar asociado con los defectos tanto visuales, como es en el caso de la primera imagen, o un tumor retroquiasmático que va a estar asociado con la hipertensión intracraniana alta, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento siempre va a ser la resección quirúrgica completa. Primero para mejorar la visión, para reducir
la presión intracraneana en el paciente. Al momento de realizar la resección completa del tumor, vamos a prevenir, ¿no?, que se haga también otras alteraciones neurológicas o endocrinas. Además, también ver el tipo de tratamiento puede ser adicional a radioterapia y el TR conformacional o la resección parcial o terapias subadyuvantes, la terapia molecular o el manejo del quiste, ya sea por aspiración, una irradiación, una intracavitaria o una resección quirúrgica, ¿no?, intracavitaria. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la orofaringe. Vamos a hablar primeramente de los tumores benignos. Siguiente. Primeramente vamos a hablar acerca del papiloma orofaringeo. Vamos a hablar que el virus del papiloma humano, esta va a ser una infección en la cual va a ser transmitida sexualmente, que es más común, y esta va a ser va a tener más de 100 tipos de virus de papiloma humano y aproximadamente 40 de ellos pueden transmitirse tanto por las áreas genitales como por la boca y la garganta, o también a través del contacto sexual directo, ¿no? Dentro de estas, la mayoría de estos virus van a ser transitorios y alrededor de los 2 años va a haber el proceso de aclaramiento. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso de aclaramiento? Va a ser que en el 90% va a ser entre 7 meses a 2 años. Si va a haber una persistencia, va a ser en un 10%, y en aquellas personas que presentan una inmunosupresión, una multipariedad y un tabaquismo. También el uso de anticonceptivos orales prolongados, ¿no? También puede haber otro tipo en la cual va a haber un aclaramiento del 90% también en 7 meses a 2 años. También va a haber la persistencia, que puede ser en el 10%. También un uso de anticonceptivos orales prolongados en pacientes inmunosupresos, multipariedad y tabaquismo. Pero va a haber una progresión más o menos en 10 años. Siguiente. Va a haber ciertas prevalencias del virus del papiloma humano en orales, que puede ser entre hombres y mujeres. En el hombre va a ser del 11,5% y en las mujeres va a ser del 3,2%. Los virus del papiloma humano de alto riesgo va a ser mayormente en hombres, va a ser de 7,3%, que en mujeres, que va a ser de 1,4%. Y el virus del papiloma humano, el tipo más común va a ser el 16, que es 6 veces más frecuente en los hombres, ¿no? Siguiente. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Los síntomas más comunes que van a tener estos son las masas en el cuello, que va a tener una prevalencia de 51%, también el olor de la garganta, que va a ser un 33%, la disfagia en un 16%, va a haber también una visualización de una masa palposa, que va a ser el 13%, una sensación de cuerpo extraño, un 10%, y también va a haber la odinofagia, que va a ser el 9%, y un dolor de oído el 7%, ¿no? Siguiente. Se va a caracterizar por ciertas lesiones que va a haber a nivel de la úvula, también en las amígdalas, en las cuales se puede desarrollar por tanta persistencia un cáncer orofaríngeo, ¿no? Podemos observar aquí en las figuras unas placas, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgos? Hay dos rutas por las cuales se puede presentar un cáncer de orofaringeo, ¿no? Bien puede ser por los efectos carcinogénicos del tabaco y del alcohol, o bien por la inestabilidad genómica, que esto va a ser inducida por el virus del papiloma humano. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, por lo que se va a recomendar generalmente, va a ser la exéresis de estas lesiones, y también va a ser que va a tener un estudio que va a ser histopatológico, subsecuentemente después de haberlos extirpado, ¿no? Siguiente. Bueno, continuando, vamos a hablar también del fibroma de la amígdala, en la cual esta va a ser una neoplasia benigna, pero que esta va a seguir en frecuencia al papiloma. Esta neoplasia benigna suele rara vez transformarse en algo maligno,
También su crecimiento va a ser algo lento y te suele limitar solamente a la amígdala, como podemos ver en esa imagen, ¿no? En la cual se puede ver la inflamación superficial de la mucosa y también con un corión de la faringe que va a manifestar por una tumefacción y por un enrojecimiento, ¿no? Entonces va a tener como etiología, primeramente, que se va a presentar de igual frecuencia tanto en ambos sexos. También va a ser más a menudo en individuos que van a ser jóvenes que en las edades medias y avanzadas, ¿no? Como dije, raramente estos se van a transformar en algo maligno. En lo correspondiente a la anatomía patológica, el crecimiento va a ser lento, solamente esta se va a limitar en la amígdala. También va a tener, en general, va a tener su origen va a ser en el tejido conjuntivo y este va a tener una forma pediculada, que es el que va a ser más simple y va a ser más múltiple. Va a ser de consistencia firme. Esta a la vez puede estar irrigado con algunos vasos sanguíneos, aunque a veces puede sufrir una degeneración quística, ¿no? Dentro de los síntomas no va a presentar síntomas, pero si va a ser del que va a tener del tipo pediculado y que va a ser de gran tamaño, estas sí van a tener unos síntomas, el cual va a producir una obstrucción mecánica. Su diagnóstico va a ser clínico y en los casos en los cuales va a existir alguna duda, se puede obtener una biopsia incisional, ¿no? El tratamiento va a ser definitivamente quirúrgico con la extirpación completa de la lesión, ¿no? Siguiente. Después vamos a tener a los hemangiomas orales. También estos van a ser unos tumores benignos, en las cuales estas se van a desarrollar debido a una proliferación de células endoteliales, en las cuales van a ocurrir tanto dentro y alrededor de la cavidad oral. Hay algunos que dicen que puede haber entre un 60 o 70% que estos hemangiomas pueden ocurrir en la región de la cabeza y en el cuello. Pero los hemangiomas orales, estos son relativamente raros y aparte también que van a tener mayor frecuencia, que van a ser con mayor frecuencia, que se van a producir en los labios, en la lengua, en la mucosa bucal y en el paladar. También se han observado hemangiomas orales en la mandíbula y en el maxilar. En el maxilar se van a conocer como los hemangiomas centrales y dentro del macetero y otros músculos de la masticación se les va a conocer como los hemangiomas intramusculares, ¿no? Ahora, dentro de etiología, vamos a ver que el hemangioma oral su causa va a ser poco conocida, aunque hay algunos artículos en los cuales mencionan que se pueden producir por unas mutaciones genéticas, también por un fenómeno embólico, también por las hormonas que pueden desempeñar un papel destacado en el desarrollo de estas, ¿no? Entonces, dentro de las cuales vamos a hablar que los hemangiomas se van a desarrollar debido a una regulación positiva del factor del crecimiento endotelial vascular, que es el VEGF, y también puede producirse por un transportador de glucosa 1, que es la GLUT1 también, ¿no? Siguiente. Dentro de la fisiopatología, vamos a hablar que los hemangiomas se van a desarrollar a través de una combinación, que va a ser de la angiogénesis, que como que sabemos que va a ser el crecimiento de nuevos vasos a partir de un vaso establecido, y también puede ser por una vasculogénesis, que es la formación de vasos a partir de células madres o progenitoras, ¿no? Entonces, dentro de las cuales se ha observado que hay tres etapas en las cuales se va a caracterizar el crecimiento de estas. Primeramente va a haber la proliferación de células endoteliales, segundamente el crecimiento rápido y por tercero vamos a encontrar la involución espontánea. Con referente al crecimiento, estas pueden comenzar después de las células progenitorias y estas también va a haber posiblemente, van a ser originadas en la placenta, que estas se pueden mover a través de la circulación y se van a implantar en regiones distantes del cuerpo, ¿no? Ahora, hablando del diagnóstico de los hemangiomas dentro de la mucosa oral, se pueden diagnosticar clínicamente. No va a ser necesario el análisis de laboratorio o imágenes adicionales, porque estos se pueden ver.
Y también generalmente en estos tipos de mangiomas orales, debido al alto riesgo, se evita una biopsia, porque puede producir un alto riesgo de sangrado. Pero hay una excepción en la cual sí se recomendaría biopsia si se sospecha que esto ya es algo maligno, ¿no? Con referente al tratamiento, vamos a hablar que el tratamiento para las hemangiomas orales no va a requerir tratamiento, ya que debido a su presentación benigna, va a tener una tasa de involución completa con el tiempo. Pero hay otra excepción también, ¿no? Si estos hemangiomas orales se van a presentar con un deterioro del habla, de la deglución o por compromiso de las vías respiratorias, entonces para el 10% o al 20% de estas lesiones que van a persistir durante la adolescencia o durante la edad adulta, se va a recomendar ahí sí un tratamiento, ¿no? Dentro de las opciones de tratamiento actuales que se recomiendan, se van a dividir en dos categorías, que son las médicas y las quirúrgicas. Dentro de las quirúrgicas, como sabemos, va a ser las intervencionistas, ¿no? Dentro de dentro del tratamiento médico, vamos a tener tres tipos: los bloqueadores beta, los esteroides orales y los pacientes, ¿no? Que van a tener resistencia a los bloqueadores beta y a los esteroides. En los bloqueadores beta, a los pacientes se les da propranolol, va a ser un pilar en el tratamiento médico para la hemangioma oral, en las cuales se va a iniciar un régimen de propranolol de 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, que esto va a ser dividido en 3 dosis, ¿no? Ahora, con referente a los esteroides orales, su opción de tratamiento de los hemangiomas orales, se va a utilizar la prednisona, que esta va a tener diferentes regímenes de dosificación, que va a ser de 2 miligramos por kilogramo por día en esto, ¿no? En algunos estudios mencionan así, y también otros mencionan que también se les puede dar de 20 a 30 miligramos por día, ¿no? Ahora, en aquellos pacientes que van a tener resistencia tanto a los bloqueadores beta y a los esteroides, en estos se han estudiado, ha habido algunos estudios en los cuales se les da el interferón alfa, que han tenido un cierto éxito y también que por lo general no se prefiere debido al riesgo que va a tener, ¿no? De efectos secundarios como la diplejía espástica, neutropenia, trombocitopenia, ¿no? Ahora, con referente al tratamiento quirúrgico, se les va a ofrecer un tratamiento definitivo para la hemangioma oral, es la cual se puede preferirse para ciertas lesiones más pequeñas, en las cuales se van a ubicar en los labios o en la mucosa bucal. Y la resección no sería preferible para lesiones grandes en la lengua, ya que esta extirpación va a significar que el tejido pueda provocar un deterioro crónico del habla o bien de la deglución, ¿no? Siguiente. Ahora, vamos a hablar de los tumores de origen glandular, en la cual vamos a hablar primeramente del adenoma pleomorfo. El adenoma pleomorfo también va a ser denominado antes como el tumor mixto porque va a haber una combinación, ¿no? Va a ser el tumor más benigno, más frecuente de las glándulas salivales, en las cuales va a existir una proliferación de células mioepiteliales y también por un amplio espectro de los componentes del tejido mesenquimal y también del epitelial. Ahora, con referente a su epidemiología, ya hemos señalado anteriormente que este adenoma pleomorfo va a ser el tumor más benigno, más común, que va a afectar mayormente a las glándulas salivales en un 90%, y también va a ser más frecuente en mujeres jóvenes o bien edad intermedia, ¿no? Ahora, esto va a ser independientemente de la edad y del sexo, ¿no? Aproximadamente el 10% van a ser resecciones quirúrgicas que van a recidivar, ¿no? Con referente siguiente, eh, ya. Con referente a su presentación clínica y a su sintomatología del adenoma, va a ser estos tumores benignos van a ser de crecimiento lento y también van a estar bien delimitados. Son habitualmente indoloros
en las cuales se van a desarrollar en la glándula parótida y suelen localizarse debajo de la oreja y también detrás de la mandíbula. En las glándulas salivales menores orales, su presentación va a ser más frecuente una tumefacción blanda o ligeramente dura en el paladar blando o duro también, ¿no? También va a haber en la mucosa en la que va a recubrir totalmente esta, ¿no? Es raro que se presente un adenoma pleomorfo en los palatinos y a veces también que se produzca una úlcera, ¿no? Su tratamiento va a ser en la cual en la cavidad oral se va a realizar una extirpación quirúrgica mucoperióstica dentro de las lesiones que se van a estar ubicadas en el paladar. También es necesario también que se haga un raspado, un curetaje superficial del tejido óseo vecino a la lesión. Estas lesiones también que van a estar en la mucosa, van a estar revestidos, va a haber un revestimiento en los labios, en el paladar blando y en la mucosa bucal. Y estos raramente van a producir una recidiva tras la enucleación simple, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del quiste epidermoide de la amígdala. Estos quistes van a ser raros. Su situación puede ser superficial como tanto profunda. El tamaño va a ser variable. Dentro de su contenido puede contener una cantidad variable de líquido o de una masa de secreciones que pueden ser espesas o también pueden ser restos de algunos epitelios, ¿no? Generalmente estos quistes van a ser el resultado de una oclusión inflamatoria de la boca de la cripta, ¿no? Como podemos observar aquí en las figuras, ¿no? Siguiente. Ahora, vamos a hablar del cistoadenoma de las glándulas salivales. Se cree que va a ser de origen embrionario, pero se va a originar especialmente de la capa germinativa del epitelio del paladar. Estos dos van a afectar al paladar duro, al paladar blando y también puede afectar a las encías. Se van a tratar de unas neoformaciones sesiles en las cuales van a ser irregulares, ovales o redondas, que van a tener un cierto color que, como podemos observar en la figura, ¿no? Un color gris o rosado grisáceo de una consistencia variable, ¿no? Ahora también se va a presentar que, como se puede observar, van a ser encapsulados y pueden abrirse camino a través de la cápsula. Dentro del interior de esta cápsula, puede hallarse sustancia coloide, puede haber un epitelio glandular y en ocasiones puede existir hasta cartílago, hueso o tejido linfoide, ¿no? Dentro de su tratamiento va a ser la incisión de la lesión por completo, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a hablar de los tumores benignos de la hipofaringe. Primeramente, siguiente. Vamos a hablar primeramente de la introducción, ¿no? La hipofaringe va a ser la parte más larga y también inferior en la cual se va a dividir la faringe. Esta se va a extender desde la línea imaginaria situada a nivel del hueso hioides hasta el borde inferior del hueso cricoides, donde va a continuar con el orificio superior del esófago. Va a estar dividida por tres regiones, que son los senos piriformes, la pared posterior y lateral de la faringe y la región postcricoides, ¿no? Ahora, la epidemiología va a ser que dentro de esta va a ser alrededor del 10% de los cánceres laringofaringios, que van a estar representados por el cáncer de hipofaringe, ¿no? Siguiente. Primeramente vamos a hablar del fibroma. Estas van a tener una presentación en igual de frecuencia en ambos sexos. Va a ser habitualmente en individuos jóvenes. Dentro de su anatomopatología, se va a tratar de una hiperplasia fibrosa de lento crecimiento, en la cual se va a localizar en cualquier zona de la orofaringe, que es la boca, o bien en la hipofaringe, y estos van a estar bien delimitados. Ahora, en la palpación va a ser de consistencia firme, va a tener una irrigación de aspecto redondeado con amplia base de implantación, pueden ser sésiles o bien pediculados y también va a tener un
aspecto quístico, como se puede observar en la figura, ¿no? Su tratamiento definitivo va a ser quirúrgico con la extirpación completa de esta lesión. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de los angiomas o hemangiomas. Estas van a ser tumores benignos de tipo vascular, casi siempre son congénitos. Ahora, dentro de estas vamos a hablar de los angiomas infantiles que van a tener una forma cavernosa y estas normalmente se van a localizar en la subglótica. Ahora, también puede haber angiomas en los adultos, en las cuales también se van a localizar en la glotis o en la zona supraglótica, y histológicamente van a ser cavernosos o mixtos, ¿no? Entonces, microscópicamente, estas lesiones se van a presentar de coloración azulada y plana, pueden tener una forma tuberosa y abultada, en la cual pueden sufrir modificaciones en su tamaño en relación con los esfuerzos, ¿no? La incidencia de estos hemangiomas o angiomas va a ser en ambos sexos, también más en femeninos, y va a tener una relación de 2 a 1, va a tener cierta sintomatología en la cual van a ser asintomáticos al nacimiento, pero al promedio de los 3 meses de edad suelen aparecer disnea, un estridor inspiratorio, y estos que poco a poco se van a agravar en los procesos inflamatorios de la vía aérea. Su sintomatología va a demorar en ceder y va a persistir pasada la infección aguda. También hay que pensar que un síntoma nos va a hacer pensar que esta patología es de carácter fluctuante de la evolución clínica, variando de un día a otro, ¿no? Apareciendo en el ejercicio, la excitación o en el llanto, ¿no? En esto lo característico también va a ser que el timbre de la voz suele ser normal. Es importante también recordar que la mitad de estos niños tienen otro hemangioma en otra parte también del cuerpo. Generalmente se va a incrementar desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida o máximo hasta cumplir el primer año de edad, ¿no? Entonces también va a tener una lenta regresión y también hay que recordar que en algunos niños va a requerir la ayuda de una traqueostomía, ¿no? Su diagnóstico va a ser clínicamente, va a haber también una radiología de cuello, como podemos observar en las imágenes, y también se puede utilizar una TAC, ¿no? En estos tipos de esto hay que recordar que en el diagnóstico la laringoscopía va a ser una biopsia que va a estar contraindicada. ¿Por qué? Porque esta puede producir una lesión hemorrágica, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Primeramente, que en la infancia no suele tratarse, sino que se va a observar o se va a esperar a la lenta regresión espontánea que esta va a tener, ¿no? Y también se le puede tratar con corticoides sistémicos para no olvidar que hay lesiones que pueden regresionar a salas y sustancias esclerosantes. No se recomienda a algunos agentes esclerosantes por el difícil control de sus acciones y también que puede tener un potencial peligro de estenosis cicatricial, ¿no? Entonces, todo esto va a depender de su sintomatología, si va a tener el paciente, si puede tener una disnea, una embutisis, una odinofagia y también por su localización y también por el volumen que va a tener esto, ¿no? Entonces, ¿en qué momento llega a pasar a ser quirúrgico? Tiene que haber una previa traqueostomía para obtener una vía aérea libre, que la ventaja va a ser con el láser o un instrumental adecuado. También mediante una exéresis, que puede ser complicado debido a la posibilidad que va a tener, que puede ser una hemorragia, ¿no? Y también los abordajes externos o transorales, que son los más preferidos en este tipo de casos, ¿no? Siguiente. Ya. Bueno, continuando, vamos a hablar del mucosele, en los cuales también van a ser unos pseudotumores, que estos son tumefacciones que van a ser tisulares y se van a formar
por una acumulación de moco en el tejido conjuntivo. A partir de esto se va a producir una rotura o bien por una obstrucción de un conducto excretor de la glándula salival accesoria en la cual va a producir una hiperplasia de las partes más blandas circundantes, ¿no? Su presentación va a ser mayormente en niños y en adultos jóvenes. Igual va a tener la misma proporción tanto en hombres y mujeres. También su frecuencia se va a presentar más en la cara interna del labio inferior, seguida por el suelo de la boca, también por la cara ventral de la lengua y de la mucosa yugal, ¿no? Ahora, clínicamente, su aspecto del mucosele va a depender del tiempo de la evolución y también del tamaño. Va a ser de color azulado translúcido, como podemos observar también aquí en la imagen, que va a tener un aspecto de pápula con algunas evidencias claras de que va a tener por el contenido líquido que va a tener, que va a ser transparente a la superficie y va a ser menos de 1 centímetro. Su aspecto va a ser sólido, fibramatoso o bien va a ser vascular, dependiendo que esta va a tener la organización de tejidos conjuntivos que va a tener alrededor de esta, ¿no? Una extravasación del salival, ¿no? Siguiente. Bueno, mm, el diagnóstico se va a valorar de acuerdo al aspecto y a la consistencia. Si va a ser azul translúcido y también si de acuerdo a su contenido líquido, ¿no? Las pruebas de imagen se puede sacar una resonancia magnética en ocasiones en las cuales va a haber una limitación debido al tamaño de la lesión. Y su tratamiento se puede resolver espontáneamente sin necesidad de una intervención. Va a persistir o crece en exceso y en las cuales en estos pacientes se le va a ser indicada la exéresis quirúrgica. Aquí tenemos un video en la cual vamos a ver una exéresis quirúrgica, ¿no? Por favor. Básicamente, el problema que tiene un poco el tema del mucosele es que nosotros tenemos esta glándula pequeña que está encruzada, que está con retención. El problema es que tenemos rodeado alrededor un montón de otras glándulas pequeñas. Entonces, cuando nosotros vamos a extirpar esa glándula, muchas veces dentro de la cirugía, uno o con el bisturí o después en el hecho de suturar, uno puede pasar a llevar otra glándula accesoria y finalmente producir otro mucosele que no es el que nosotros extirpamos, sino un secundario. Entonces, hay que tener mucho cuidado, uno, de sacar el mucosele en sí, las básicamente, el problema que tiene Ya, bueno, no se ha podido, el audio ha tenido algún problema. Vamos a continuar con los linfomas. Los linfomas van a ser tumores también de origen mesenquimatoso, de las cuales van a estar constituidos por adipocitos maduros que van a sentir en el tejido mucoso. Su consistencia va a ser blanda, no dolorosa. Su coloración más o menos va a ser amarillenta. Su tamaño va a ser variable, ¿no? De acuerdo, porque va a tener un crecimiento lento. En la tomografía va a ser una de línea de malformaciones homogéneas y circunscritas. Su tratamiento va a ser de acuerdo, si es que estas van a producir algunas molestias, entonces se le tiene que sacar, ¿no? Quirúrgicamente. Y estas no van a tener tendencia a recidivar. Ahora, con respecto a los quistes, van a ser tumoraciones benignas, en las cuales estas van a estar ubicadas en cualquier zona de la luz laringea, que va a ser un insecto en el borde libre de la cuerda vocal, ya que de ahí no va a existir algunos conductos o glándulas, ¿no? Estos quistes va a tener una clasificación en la cual vamos a hablar de los quistes canaliculares y de los quistes sasiformes. Los quistes canaliculares son aquellos en los cuales se van a formar por una destrucción de los conductos colectores obstruidos. Estos quistes laringeos son los más frecuentes. Su localización más común va a ser en la cuerda vocal, en el epiglotis, en las valléculas, en los ventrículos, bandas ventriculares,
pliegues anti-aritenoepiglóticos, cartílagos aritenoideos, senos periformes y algunas áreas subglóticas, ¿no? Por lo general, su dimensión va a ser de 1 centímetro de diámetro, se van a observar en la superficie o dentro de la mucosa y van a estar tapizados por un epitelio pavimentoso estratificado, ¿no? Su sintomatología van a ser asintomáticos, suelen ser descubiertos en un examen rutinario, entonces van a ocupar el área de la cuerda vocal y también de las bandas que van a cursar con una disfonía, ¿no? Una tos seca y una disnea. Su tratamiento va a ser la extirpación con una microcirugía endolaringia, ¿no? Con respecto a los quistes saciformes, se van a formar también por la destrucción del apéndice o sáculo del ventrículo laringio. Son poco comunes y su tamaño va a variar entre 1 a 7 centímetros de diámetro, ¿no? Estos quistes van a ser anteriores, van a estar localizados cerca del orificio sacular en el ventrículo anterior y muchas veces pueden aparecer colgados en alguna zona anterior de la glotis, ¿no? Con respecto a los quistes asiformes laterales, son los considerados quistes pliegues congénitos de la laringe. Estas van a localizarse en la banda ventricular, va a tener una pliegue ariteno espiglótico y también va a estar en el ventrículo y en la laringe supraglótida en toda su extensión. En algunos va a haber la membrana tiroidea que la va a atravesar y se va a presentar en el cuello. Su sintomatología de estas va a ser más común la ronquera. En los lactantes va a observar la incapacidad para el llanto y la dificultad respiratoria. El tratamiento de estos quistes asiformes suele tratarse con resección laringoscópica y los laterales suelen ser abordados por una faringostomía, en las cuales pueden ser entre el iliodis y el cartílago tiroideo. La operación suele alterar la voz y también puede conducir a la formación de una sinequia membranosa, ¿no? Glótica anterior. Puede haber complicaciones de estos quistes por una infección, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se les tiene que drenar en primera instancia y luego programar una resección final, ¿no? Los lactantes se puede realizar algunas funciones de aspirado de su contenido y también esto va a ser para lograr aliviar los síntomas que va a tener hasta que la laringe incremente su tamaño, ¿no? Siguiente. Aquí podemos observar, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a hablar sobre pólipo fibrovascular. Esta es una lesión benigna que puede aparecer en la faringe o también en el esófago. Su importancia predomina en el tremendo potencial de producir una obstrucción de las vías aéreas, esto debido a su gran movilidad, ya que van a ser masas periculadas, ¿no? Estos van a aparecer también con más frecuencia en los adultos y van a predominar en el esófago cervical, a diferencia de la población pediátrica. En ese caso, en el sitio más habitual en esa población va a ser la bucofaringe. Biaggi, que fue un médico, el cual fue el que descubrió por primera vez en 1893 los pólipos fibrovasculares, en el cual también se diferencia estos pólipos porque son asintomáticos. Produce una disfagia, odinofagia, náuseas, presión subesternal, sensación de cuerpos extraños, tos, disnea, y también va a haber cambios en la voz y ronquidos que van a ser, ¿no? Algunos síntomas que van a presentar estos pacientes. Algunos pacientes también pueden al eructar hacer visible que dicha masa o bien también pueden presentar grados variables de lo que es la aspiración y también la obstrucción laringea. Em, Siguiente, por favor. Ya. Antes, por favor, Shir. Em, ya.
Vamos a ver también que... A ver, un momentito, por favor. Ya. Vamos a ver también, bueno, en- dentro del tratamiento del pólipo fibrovascular, este va a ser quirúrgico a través de endoscopía y también se ha visto que se han notificado recurrencias hasta 15 años, esto después de que se ha hecho una excisión. También se puede emplear lo que es el abordaje externo mediante una esofagotomía cervical, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Antes también vamos a ver que va a haber, que se va a diferenciar, ¿no? Por ser asintomático, como ya les había mencionado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver sobre los tumores mixtos, en este caso sobre el adenoma pleomorfo. Eh, su localización más común de estas malformaciones va a ser el paladar blando y también el área amigdalina. Algunas veces se van a extender hacia la fosa pterigomaxilar o también van a representar la extensión de un tumor originado en el lóbulo profundo de la parótida, ¿no? Dentro del tratamiento vamos a ver que se basa principalmente en la extirpación quirúrgica por vía bucal en una afección pterigomaxilar o también extendida hacia la base del cráneo, que se consigue mejor cuando está expuesto, en este caso, con un osteoma mandibular media, ¿no? Tenemos esta imagen en la derecha, en el cual en la primera imagen vemos, podemos observar, ¿no? Una fotografía lateral con aumento de volumen, esto en la región geniana y parotidia derecha. En la fotografía siguiente ya vemos, ¿no? A una paciente que se ha sometido a un procedimiento quirúrgico. Básicamente, este se va a realizar bajo una anestesia general mediante una intubación orotraqueal y también se va a realizar un abordaje para una rigidectomía, en este caso de más o menos, ¿no? 20 centímetros en el caso de la paciente, ¿no? Y se realiza también una disección, esto por planos hasta la tumoración parotidia, ¿no? La cual se va a encontrar multilobulada, también va a ser vascularizada y también va a estar encapsulada. Eh, Siguiente, por favor. Otros tumores benignos de origen salival van a ser los adenomas de células basales. Ahí vamos a encontrar tres variedades, las cuales son sólida, tubular o trabecular. También vamos a ver a la canalicular. Básicamente este va a tener un tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los amartomas. Estos van a ser, son formaciones tumorales también benignas de origen embrionario, estos derivados del mesodermo. Dentro de su sintomatología, vamos a ver que algunas lesiones van a permanecer asintomáticos durante mucho tiempo, mientras que otros se van a manifestar por trastornos respiratorios, como es el ronquido, una obstrucción nasal por trastornos de la deglución, o incluso también por lo que son cuadros de dificultad respiratoria. Va a tener una evolución espontánea estos tumores en los cuales se van a caracterizar por un crecimiento lento. Eh, También parece que, según la bibliografía, parece que tiene un predominio mucho más en el sexo masculino que en el femenino, ¿no? El diagnóstico suele realizarse en los primeros días de vida, pero también puede ser más tardío cuando el amartoma ya no es sintomático. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los tumores malignos de faringe. Siguiente, por favor.
Vamos a hablar sobre la rinofaringe, en este caso el carcinoma nasofaringeo. Siguiente, por favor. Ya. Este carcinoma nasofaringeo, primeramente ubicaremos, ¿no?, la nasofaringe, que está situada justo debajo y también delante de la base del cráneo, como se puede observar, ¿no?, en la imagen. En cuanto a la epidemiología, es de 2 a 3 veces mayor en hombres que en mujeres. Y en cuanto a la etiología y factores de riesgo, vamos a tener la infección por el virus de Epstein-Barr, virus del papiloma humano, ingesta elevada de alimentos en conserva, una predisposición genética y también el tabaquismo. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a tener dentro de los síntomas más comunes el dolor de cabeza, diplopía, entumecimiento facial, esto por afectación de los nervios craneales. Vamos a ver también una masa en el cuello que básicamente se encuentra cuando ya está esto en metástasis en los ganglios cervicales. También existe una triada que si bien no es clásico, ¿no? O sea, podemos encontrarlo mayormente por separado. Dentro de esta triada tenemos la masa en el cuello, obstrucción nasal con epistaxis y también una otitis media serosa. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, existe una clasificación según la Organización Mundial de la Salud. Eh, Vamos a tener 3: carcinoma de células escamosas queratinizante, carcinoma no queratinizante y el carcinoma basaloide de células escamosas, que estos se van a diagnosticar gracias a la biopsia guiada por un endoscopio del tumor primario. Así también las imágenes nos van a ayudar, en este caso, a saber la ubicación, la extensión y también el tamaño de este, ¿no? Mediante, por ejemplo, una radiografía de tórax, nasofaringoscopía y también mediante una tomografía computarizada o una resonancia magnética de la nasofaringe, de base de cráneo y también el cuello. También podemos observar en la imagen superior, observamos mediante una nasofibrolaringoscopía, ¿no? Ahí podemos observar la presencia de un tumor nasofaringeo sangrante. Podemos verlo en la imagen, ¿no? Entonces, esto es seguro que está causando una epistaxis. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento principal va a ser la radioterapia porque es un tumor radiosensible y porque su localización anatómica también va a limitar lo que es el abordaje quirúrgico. En este caso también tenemos la otra clasificación por estratificación según el sistema de estratificación TNM para el cáncer de nasofaringe, ¿no? En este caso vamos a ver la etapa 1, que es la etapa temprana. Ahí vamos a ver pacientes con un tumor primario, T1, tumor confinado a la nasofaringe u orofaringe adyacente o también a la cavidad nasal, ¿no? Esto sin afectación para faringe. También vamos a encontrar sin afectación de los ganglios linfáticos, o sea, N0, y sin metástasis a distancia, ¿no? Es decir, M0. Entonces, en este caso, se recomienda o lo recomendable es la radioterapia sola. Vamos a ver que en la etapa 2 es la etapa intermedia. Ahí vamos a ver pacientes con un tumor primario, T1 o T2. Es decir, la extensión parafaringea, va a haber una extensión parafaringea, pero no va a haber afectación de las estructuras óseas. Es decir, ¿no? Sin afectación de los ganglios linfáticos o con afectación unilateral de los ganglios linfáticos, ¿no? Pero eso menor a 6 centímetros de diámetro. Y también no va a haber una metástasis a distancia, ¿no? Si en caso es de bajo riesgo, en este caso necesitamos realizar una radioterapia de intensidad modulada sola. Si es de alto riesgo, una quimiorradiación concurrente. Ahora, en la etapa 3 y 4A, es una etapa avanzada, pero sin metástasis a distancia, es decir, M0. Primero, ¿no? Disgregando eso. La etapa 3 se define por un compromiso óseo, es decir, T3,
o por una metástasis bilateral de los ganglios linfáticos cervicales. Esto mayor o igual a 6 centímetros. Esto que está por encima del borde caudal del cartílago cricoides, ¿no? Ahora, en la etapa 4A se define principalmente por un tumor primario, es decir, T4. Ahí va a haber una extensión intracraneal o también puede haber un compromiso de los nervios craneales, de la hipofaringe y también de la órbita. Entonces, y la enfermedad estaría N0, N1 o N2 o cualquier otro o cualquier tumor primario en estadio T y una enfermedad N3 en el cuello. Eh, Se recomienda en este caso una quimioterapia de inducción. Así también debemos dar seguimiento a estos pacientes cada 3 meses. Esto durante 1 o 2 años. Y cada 4 a 6 meses durante los años 3 y 5, ¿no? Y después anualmente a partir de lo que sí ha empezado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los tumores malignos de orofaringe. Vamos a hablar sobre el carcinoma de célula escamoso de orofaringe. Siguiente, por favor. El carcinoma de células escamosos va a ser un tipo de cáncer orofaringio. Los orofaringes es una área de la garganta, ¿no? Que va a incluir las amígdalas, va a ser la base de la lengua, la úvula y también el paladar blando. La mayoría de los tumores van a ser causados por el virus del papiloma humano, especialmente por el virus del papiloma humano 16. Y los que no, en este caso, van a estar asociados al tabaquismo y también pueden estar asociados al consumo del alcohol. En los datos de epidemiología, vamos a ver, los que no van a estar relacionados al virus del papiloma humano van a ser o van a estar presentes en sujetos de mayor edad con consumo excesivo de alcohol y tabaco. Y los que van a estar relacionados al virus del papiloma humano, esto va a ser más en población más joven y va a tener una mayor frecuencia en el género masculino, en raza blanca y también en población con mayor nivel socioeconómico. Siguiente, por favor. En cuanto a la presentación clínica, se pueden presentar múltiples síntomas. Esto va a depender también de la ubicación y también de la gravedad. Vamos a tener dentro de esta presentación clínica dolor de garganta que no va a desaparecer, dificultad para tragar, dificultad para abrir la boca por completo, dificultad para mover la lengua, pérdida de peso sin una razón conocida, va a haber dolor de oído, bulto en la parte posterior de la boca, de la garganta o también puede ser del cuello. Va a haber un parche blanco en la lengua, que es también es una clínica característica, ¿no? O también va a haber una tos con sangre. Las neoplasias orofaringeas relacionadas con el virus del papiloma humano se van a caracterizar principalmente por localizarse en el tejido linfoide, específicamente en las amígdalas palatinas y linguales. Esto teniendo un tumor no primario habitualmente de tamaño pequeño. Además, estos pacientes también van a presentar frecuentemente un compromiso linfonodal temprano, siendo en algunos casos su principal motivo de consulta, ¿no? O su motivo de consulta inicial que van a realizar. Entonces, en el examen físico vamos a encontrar, o lo que tenemos que hacer es localizar el tumor, la extensión, el compromiso de estructuras vecinas que podrían estar, ¿no? comprometidas y también el compromiso linfonodal. Em, el examen físico siempre va a ser importante para poder determinar el sitio del tumor primario. Su extensión y compromiso de las estructuras vecinas también van a ser importantes. Esto junto con la evaluación de la presencia del compromiso linfonodal. Además, aparte de todo eso, se debe realizar una evaluación bajo una nasofaringolaringoscopía flexible para determinar la extensión del tumor primario e idealmente no obtener una biopsia bajo una anestesia local del tumor primario sospechoso. Siguiente, por favor.
Ya, ahora para el diagnóstico se realiza una evaluación endoscópica flexible y una biopsia de forma ambulatoria. También se puede realizar una imagenología. Ahí el tumor primario se puede realizar tanto con una tomografía computarizada como también con una resonancia magnética de cuello, ambos con contraste. La resonancia magnética tiene una mayor sensibilidad para poder evaluar la extensión del tumor primario, especialmente en relación al compromiso de partes blandas. Ahora, la tomografía computarizada, por su parte, va a detectar con una mayor sensibilidad lo que es el compromiso óseo-mandibular y también base de cráneo. Además, o actualmente, la tomografía computarizada va a ser la modalidad de elección en la evaluación del compromiso linfonodal. Mientras que para el análisis de metástasis a distancia, la modalidad con mayor rendimiento y costo-efectividad va a ser la tomografía computarizada de tórax. Ahora, presenta patrones histológicos donde se encuentra el tipo clásico, que es el basaloide, capilar, linfoepitelial, y también un adenocarcinoma de base de lengua, adenoescamoso, células pequeñas, neuroendocrino de células gigantes y este va a ser un tipo sarcomatoide. Estos tres últimos tipos van a ser los que van a tener un peor pronóstico. Siguiente, por favor. Ahora, pronóstico y supervivencia. El manejo actual de los pacientes con carcinoma escamoso de orofaringe no contempla diferencias entre aquellos relacionados y no relacionados con el virus del papiloma humano. El carcinoma de células escamosas orofaringe relacionados con el virus del papiloma humano van a tener un mejor pronóstico en términos de supervivencia general. Eh, por ende, para el tratamiento también vamos a tener una clasificación, etapa temprana y también para etapas de estadios tardíos. Para la etapa temprana tenemos al T1, T2 y N0, en el cual se recomienda una terapia unimodal, ya sea una cirugía o una radioterapia terapia primaria, en el cual debe incluir tanto al tumor primario como a grupos ganglionares cervicales ipsilaterales. Para los estadios tardíos T3, T4 o N1, N3, N0, lo recomendable es un tratamiento multimodal. En este caso es multimodal, ya sea con cirugía primaria con radioterapia o una quimioradioterapia adyuvante, ¿no? O una quimioradioterapia primaria. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver tumores malignos de la hipofaringe, en este caso cáncer de hipofaringe. Siguiente, por favor. Ya. La epidemiología, mayormente este cáncer se va a darse entre, ay, entre los 50 y los 70 años y frecuentemente va a estar presente en varones. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar el consumo del alcohol, tabaco, deficiencias vitamínicas, el síndrome de Plummer-Vinson, en el cual van a tener dificultad para deglutir. Esto debido a los crecimientos de tejidos pequeños y delgados ¿qué es lo que van a hacer? Van a bloquear parcialmente la parte superior del esófago. Entonces, eso es lo que les va a dificultar a estos pacientes deglutir, ¿no? Ahora, dentro de los signos y síntomas vamos a tener dolor de oído, cambio en la voz, dolor de garganta que no va a desaparecer, dolor o dificultad también para tragar. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos las áreas donde se forma o disemina. Ahí vamos a encontrar a la hioides, tiroides, esófago, tráquea, cartílagos que van a rodear la tiroides y la tráquea, parte superior de la columna vertebral, arteria carótida, revestimiento de la cavidad torácica y también vamos a encontrar a los ganglios linfáticos del cuello.
El siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, la mayoría de los tumores hipofaringeos se diagnostican con un estadio ya avanzado. Entonces, ahí debemos realizar un examen físico y también los antecedentes de salud. Un examen físico de garganta, esto mediante una fibrolaringoscopía o una endoscopía. Ahí en la imagen observamos las cuerdas vocales, los cuales tienen un incremento de masa, ¿no? También es importante realizar un examen neurológico. También podemos usar una imagenología. ¿Esto para qué? Para poder evaluar características, ¿no? En este caso podríamos utilizar dentro de estos exámenes una tomografía computarizada, resonancia magnética, una tomografía por emisión de positrones, exploración ósea o también un esofagograma con bario, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por último tenemos el tratamiento. Eso va a depender del estadio del tumor. Algunos pacientes bien seleccionados y también que presenten o que presentan, ¿no?, un tumor en un estadio precoz. Estos pacientes pueden tratarse mediante una cirugía faringolaringea parcial, esto por vía externa o endoscópica. Sin embargo, la mayoría de los tumores hipofaringeos se diagnostican en un estadio localmente ya avanzado. Entonces, estos van a requerir, en este caso, una laringectomía total, ¿no? Dependiendo de la extensión del tumor y del estado general del paciente, también se puede proponer un protocolo de conservación laringea, donde la quimioterapia va a tener un papel, ¿no?, destacado, bien en la modalidad de inducción o también como una asociación concomitante con la radioterapia. Gracias, doctora. Gracias, compañeros. Eso es todo.